Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Usted, Gonzalo, apuntaba en un tuit que el plazo ya había precluido. Explíquenos un poco a lo que se refería y bueno, qué comentario le merece toda esta telenovela y esto de pedido de juicio político que aún no es una realidad y que nos tienden ascuas todos los días. Estimada Verónica, muy buenos días a todas las personas que nos escuchan hoy en Radio Sucesos. Un gusto y gracias por la invitación. Realmente es lamentable lo que ha sucedido en la Asamblea Nacional, no solamente desde la presentación de la acusación constitucional del juicio político, sino esto ha sido una serie de errores y una falta de responsabilidad del trabajo de control político con el país y una seria falta realmente de compromiso del nivel de calidad que debería aportarle el Parlamento al Ecuador desde la creación de la comisión ocasional. Recordemos que esta comisión tenía como naturaleza propia, ¿no es cierto?, averiguar, indagar, investigar cuáles fueron los hechos ocurridos en las empresas públicas, los supuestos actos de corrupción en las empresas públicas. Esto nunca ocurrió, sino que el único objetivo de dicha comisión fue intentar buscar una causal de juicio político al presidente de la República. Nunca la encontraron, pasaron 40 días buscando intentar configurar esa causal para después presentar un borrador de informe con dos causales que realmente causaron risa en la opinión pública jurídica, que fueron dos. Y además no fueron tomadas en cuenta para el periodo de juicio Eso, político, ¿no? eso finalmente. La primera fue la traición a la patria, que después de que la opinión pública, principalmente del ámbito jurídico, los destrozó jurídicamente por haberla puesto, la tuvieron que retirar, y la segunda fue la comisión por omisión en el caso de cohecho, que finalmente fue aprobada incluso por el Pleno de la Asamblea Nacional, para finalmente terminar retirando por ser un delito inexistente, por no caber la figura de la omisión impropia de la comisión por omisión en los delitos de la administración pública. Posteriormente a aquello, tuvieron que nuevamente replantear la acusación, es decir, los 40 días de esa comisión fueron botados a la basura, no sirvieron para nada lo que aprobaron, ¿ya? Y plantearon dos infracciones, en este caso por el caso de concusión y otra por el delito de peculado. En ninguna de las tres infracciones se demuestra, se evidencia o siquiera se puede relacionar de manera correcta un nexo causal más o menos coherente entre el presidente de la República y los hechos que se le imputan. Eso en el fondo un poco que todavía no hemos analizado. Ya en las formas, desde el primer párrafo de la primera página ya citan malos artículos. Ya desde ahí mal planteado. Por otro lado, se ponen artículos derogados del Código Integral Penal. Yo veo que a otros abogados de eso no les parece muy grave. A mí sí me parece bastante grave. ¿Por qué? Porque uno de los elementos fundamentales que tiene que analizar la Corte Constitucional es precisamente la tipicidad que se le está imputando. Entonces, usted no puede imputar una responsabilidad con un artículo que no está vigente. Claro, Desde ahí es que es algo facilísimo, o sea, no es que no hay que ir más. que ya no existe Claro, nomás, así de simple. el tipo que se le quiere imputar puede que sea que le hayan agregado 2 verbos, 4 palabras más, no es el mismo. Ya no, lo que usted está imputando ya no consta en la legislación vigente, y eso es lo que usted está poniendo en la demanda. Entonces no tiene ningún sentido. Obviamente que la concusión sigue siendo una infracción penal, por supuesto que sí, el peculado también, pero el tipo no es el mismo, pues. No sé si me explico. Claro. Entonces no es igual, ¿ya? Una serie de errores imperdonables, una falta de responsabilidad, de prolijidad nunca antes vista en un parlamento. Eso demuestra la calidad de la acusación que han presentado tanto en el fondo como en la forma, y ya dice, pues, que realmente evidencia la calidad con la que han presentado este juicio político. Ahora, vamos a lo del CAL. Ellos han cometido tantos errores fruto de la desesperación de no tener contenido en la acusación, que no han revisado, y esto es muy común en el Parlamento, ¿no? Sino que no todo el tiempo está en el ojo de la opinión pública, ciertos errores con respecto al plazo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Y esto es muy importante que la ciudadanía tenga claro para que comprenda el error que cometió una asamblea que para mí lo vició. Vamos a ver si así lo determina la Corte.
Cuando uno presenta una solicitud de juicio político, ¿qué es lo que inmediatamente hace el Consejo de Administración Legislativa? Procede a abocar conocimiento de dicha solicitud. Esto lo hizo la Ujú. Asamblea Nacional, perdón, el Consejo de Administración Legislativa el día sábado, ¿ya? Es en ese momento donde empieza el plazo, es en ese acto, en esa actuación jurídica de la Asamblea de abocar conocimiento, donde empieza el plazo de 3 días para que puedan subsanar o no, corregir, perdón, completar, de ser el caso, las cuestiones de forma que pueden faltar en la solicitud. Esto ya sucedió exactamente igual en el proceso de juicio político de Jorge Glass. ¿Qué es lo que hizo el Consejo de Administración Legislativa el día sábado? Consideró pues que no habían cosas que completar, sino que solicitaron el informe de la Unidad Técnica Legislativa y aceptaron también el alcance presentado por el tema de los artículos del que le acabo de comentar, de la primera párrafo de la primera página. Ujú. Alcance que, dicho sea de paso, también estaba con artículos equivocados. Entonces, el plazo de los 3 días contenido en el segundo párrafo del artículo 88 empieza a correr desde ahí. No lo aceptaron, sino que sacaron esa resolución. Posteriormente se reúnen el día lunes y en virtud ya del informe que solicitaron en esta primera actuación jurídica, ya, Ah, abocan y califican nuevamente. Y ahí queda sellado el tema. Entonces, me parece, ¿qué es lo que sucede el día martes? Ellos van a reconsiderar, pero ¿qué acto pueden reconsiderar? El último, pues la calificación, no el primero, no el primero. Entonces, viciaron el procedimiento. Claro que pueden, el último está totalmente, es susceptible de reconsideración en virtud de la ley orgánica de la función ujú. legislativa, pero no el primero, en donde ya feneció, precluyó y terminó el plazo de los 3 días que tenían para poder completar la, la solicitud de juicio político. Algo que llama la atención, Gonzalo, es que además tenían la venia, el aval de la Unidad Técnica Legislativa que debió haber al menos revisado esos errores, ¿no? Sí, por supuesto, es un error. También tenían un informe positivo de la UTL que daba, que recomendaba la admisibilidad del juicio político y bueno, pues aún así nadie se dio cuenta. Entonces, ese es el problema del Parlamento, que eso es lo que nosotros vemos ahorita porque la opinión pública está encima de todo lo que está pasando. Imagínate, Verónica, lo que puede suceder y lo que de hecho sucede en cuestiones de legislación que igual son igual de importantes, pero que la opinión pública no le pone el ojo todos los días. ¿Qué cosas nos dirán en todos los días que aprueban en las leyes? Qué complejo esto, amigos. 7:59 conversamos con Gonzalo Muñoz, él es abogado constitucionalista. Hablamos de este posible enjuiciamiento político al presidente Lazo, una telenovela que de cada capítulo pues se ha ido alargando, Gonzalo. Y bueno, mientras nosotros esperamos que los asambleístas completen, reformen, cambien, arreglen este pedido, ¿qué cabría, usted qué cree que deba pasar y si es que esto se manda ya a la Corte Constitucional? La Corte Constitucional, esperemos que lo envíen, tenían 3 días, ojalá cumplan en 3 días. Entiendo lo que están haciendo es modificando los tipos penales, actualizándolos como tiene que ser. Realmente es una joya de retazos lo que van a enviar a la Corte, ¿no? Alcance del alcance del alcance del alcance más la solicitud. Cuando envíen a la Corte Constitucional se ha destacado en este país, estas dos últimas cortes, ¿no es cierto? La que presidió Hernán Salgado y la actual, por ser una institución que ha sostenido el Estado de Derecho de manera concreta, unos precedentes jurídicos importantísimos, una Corte que ha fallado a favor del desarrollo progresivo de los derechos contenidos en la Constitución, y pienso que en este caso no va a ser la excepción. No va a ser la excepción. Yo soy muy respetuoso de los criterios de la Corte Constitucional, así que sea cual sea su decisión, va a ser una decisión muy apegada a derecho, un dictamen, perdón, muy bien argumentado, así que estoy seguro que la Corte Constitucional está a la altura a la altura en derecho y por supuesto a la altura también de la coyuntura que está viviendo el país. Bueno, eso tendremos que esperar a ver qué sucede. Como dice, tenían 3 días para esto. Todavía falta el tiempo. No sabemos si luego van a encontrar otro error, Se aunque ya han están jurado y tomando. rejurado Yo que también. no. Vamos a ver. Otra cosa también es importante mencionar, la Corte tiene que pronunciarse respecto a lo establecido en el artículo 148 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que establece 3 parámetros importantes, ¿no es cierto? Primero, que la solicitud que ha sido propuesta de conformidad con la Constitución. El segundo,
se singularicen las infracciones y si las mismas cabe su tipicidad dentro de las causales del artículo 129 y que en virtud de esto procede o no el juicio político. Aquí hay un tema que es importante mencionar. El único precedente que existe al respecto de aquello es el dictamen que dio la anterior Corte Constitucional en el juicio político de Jorge Glass. Y bueno, la coyuntura totalmente distinta. Cuando salió este dictamen, Jorge Glass ya estaba condenado penalmente, ¿no? Entonces, Es ya, diferente, así es. totalmente distinto. Creo yo que la Corte va a alejarse un poco de ese precedente, principalmente por alguna razón, ¿no? En el numeral 1, por ejemplo, como yo te acabo de decir, se dice clarito que la solicitud ha sido propuesta de conformidad con la Constitución. Lo que hizo la anterior Corte fue restringir la aplicación de ese artículo. Este es mi criterio. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo la Corte? Restringió la aplicación de conformidad con la Constitución única y solamente el análisis del artículo 129 de la Constitución, cuando lo que tuvo que haber hecho la Corte es ver si se encontraba de conformidad con todo el texto constitucional, no únicamente con el 129. Entonces, lo que hizo la anterior Corte es simplemente convertirse en una verificadora de firmas, que las firmas estén completas, que es el único requisito que exige el 129. Yo no sé si la Corte vaya a mantener o no ese criterio. Vamos a ver. Y por supuesto, lo que ya se ha mencionado, el artículo 2, perdón, del numeral 2, que es el que ya más se ha analizado, la singularización de las infracciones y la tipicidad se ajusta a la causal. Y muy importante mencionar el artículo 153, que es el que le pone no un freno, sino que límites a la actuación de la Corte, diciendo que es lo que no puede hacer, es pronunciarse sobre la veracidad o no de los hechos imputados y la responsabilidad del presidente en este caso por ser una cosa lógica. ¿Quién es el juez político? El juez natural no es la Corte Constitucional del presidente, sino es la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es la que tiene que pronunciarse políticamente respecto de estos últimos hechos. Quisiera preguntarle un criterio que dijo el ministro Henry Cucalón. Dice, si bien ahora ya no ponen comisión por omisión en la acusación contra el presidente, sino que directamente se van a 2 de conclusión y 1 de peculado. Dice, todo el desarrollo de la solicitud gira en torno a una omisión, no al cometimiento del acto propio del delito político. ¿Usted qué opinión le merece este criterio del ministro de Gobierno? Es totalmente cierto. ¿Qué es lo que sucede? Ya no ponen, por ejemplo, en todos en general, ya no dicen comisión por omisión de manera Directo, expresa, ¿no? pero todas las conductas que se le imputan de manera irresponsable, ilógica y sin sentido al presidente son conductas omitivas, en todas, absolutamente todas. Entonces, prácticamente quieren decir, no imputa la comisión por omisión de manera directa, pero sí está implícitamente imputándola desde ese sentido, sin decirlo expresamente. Bueno, y frente a eso, entonces, ¿usted cree que este juicio no prosperaría en la Corte, el filtro de la Corte Constitucional? Creo yo que la Corte, si lo considera así, tendría elementos muy fuertes, tanto en la forma, ¿no es cierto?, que es lo que le corresponde, para dictar un dictamen de admisibilidad. No quisiera adelantarme, pero sí los tiene y realmente por lo ilógico de la presentación, por no existir nexo causal, una conexión lógica en los hechos imputados y la responsabilidad del presidente, y además porque se estaría presentando un precedente nefasto en un futuro que si le imputen hechos a un mandatario, a un vicepresidente o a quien sea que esté en el poder, que no tenga ningún tipo de conexión, y esto sea causal para destituirlo. Entonces, vamos a ver qué precedente va a tener la Corte Constitucional.